En esta parte de la clase 8 de la caracterización nutricional de los caprinos vamos a ver oferta forrajera. La oferta forrajera es distinta en ovinos y en caprinos. Primero porque las cabras viven en lugares más áridos, en donde hay más monte, y después porque la cabra, como lo dije en diapositivas anteriores, es más ramoneadora y el ovino es más pastoreador. Recordando que la cabra es ramoneadora generalista, es decir, que en ciertas partes del año ramonea, en otras partes del año, como en el invierno, brocea, y en algunas partes del año es pastoreadora, como en primavera-verano, las principales fuentes de forrajes son tres en el monte: las gramíneas latifoliadas, las leñosas arbustivas y las leñosas arbóreas. La importancia de las leñosas como forrajeras, en este caso en los llanos de La Rioja, pero en general en el monte, es que son una fuente de forraje más independiente de los eventos lluviosos anuales que lo que son las pasturas naturales, tanto perennes como anuales. También permanecen verdes casi todo el año, ya lo vamos a ver en una diapositiva posterior a esta. Aportan frutos de buena calidad en el transcurso del año, que son broceadas por las cabras en algún momento del año, como en el invierno. También aportan hojarasca, que también son consumidas por las cabras en invierno, y algo muy importante, que aportan sombra. Este es el gráfico que les mencioné en la diapositiva anterior, donde muestra la distribución de la oferta forrajera verde de las leñosas versus el pasto. Como vemos, el crecimiento del pasto está más acotado en el tiempo y depende de las precipitaciones anuales. En vez, las leñosas tienen un forraje verde casi todo el año, no dependen tanto de las lluvias y le aportan a la cabra forraje y frutos, que son ramoneados y broceados respectivamente. Este esquema de cálculo de receptividad caprina resume la metodología que implementó el INTA de Catamarca, que en primer lugar se determina la superficie efectiva utilizada en pastoreo. Para hacer esta evaluación se debe determinar la superficie predial destinada a la ganadería y dentro de esta la efectivamente utilizable por los animales. Se pueden utilizar imágenes satelitales, planes que permiten identificar límites de superficie, potreros, aguadas, infraestructura del predio. Se deben descartar los terrenos no aptos para pastoreo, tales como curso de agua, piedras, etc. En segundo lugar, se determinan los sitios de pastizales, que son las porciones homogéneas dentro del potrero, que pueden ser homogéneas en suelo, vegetación o con similar potencial forrajero. Cada potrero del establecimiento debe estimar la superficie que ocupa cada tipo de vegetación existente. En este paso es bueno utilizar fotografías aéreas o sistemas de información geográfico. Luego de determinar los sitios, se debe recorrer el establecimiento para verificar si la información es correcta, identificar los potreros, el tipo de vegetación que hay en los potreros, la distribución de los animales que hay en distintos potreros, las especies de animales que hay. Todo eso hay que verificarlo a campo. Luego se debe determinar la condición del pastizal de cada sitio y sirve para ajustar la producción promedio de materia seca de cada sitio. También hay que verificar qué tipo de plantas hay, si son deseables, son invasoras. La condición puede clasificarse en excelente, muy buena, buena, regular, pobre, de acuerdo a las plantas forrajeras, a las malezas y al suelo desnudo que hay en cada sitio. Se debe determinar en cada sitio y en cada condición de cada sitio la producción promedio anual que hay de materia seca, tanto de los tres estratos, tanto el arbóreo, el herbáceo y el arbustivo. Esto generalmente se realiza al final de la temporada de crecimiento o al final de la estación de lluvia. Luego se debe determinar el factor de uso adecuado, que depende del tipo de pastizal y su condición. Esto es para que se permita a las plantas recuperarse después de ser pastoreadas.
Y por último, se tiene que hacer una comparación entre la oferta de materia seca de los potreros con los requerimientos de los animales expresados en equivalente cabra. En estas fotografías se muestra cómo se mide la productividad forrajera, tanto de leñosa como de pasto. Vamos a comenzar por la fotografía de la izquierda, que ahí muestra una unidad de muestreo que es prisma, que es hasta dónde puede llegar una cabra consumiendo un árbol o un arbusto leñoso. Después la que le sigue es la cosecha de pasto, de hojarasca, que esto se mide con un rectángulo o con una circunferencia, con metros cuadrados establecidos. Generalmente la hojarasca se mide en invierno junto con los frutos de los árboles que se caen al suelo, que también lo consume la cabra, y en primavera, verano, que es la época de lluvia, se mide todo lo que es pasto. Y las dos fotografías de la derecha están haciendo cosecha de hojas y de ramas tiernas de leñosa, que es lo que consumen las cabras tanto en arbustos como en árboles. Esta es una unidad de muestreo que mide materia seca tanto de hojarasca como de gramíneas según la época del año. Estos son dos potreros de un establecimiento ganadero en la provincia de Catamarca, en donde se determinaron sitios en cada potrero mediante la metodología que realizó el INTA de Catamarca, que es lo que les expliqué en diapositivas anteriores. Acá encontramos dos potreros. En un potrero hay 2 sitios y en otro hay 5 sitios que están identificados con números y letras. Esta es una tabla en donde están identificados los sitios de uno de los potreros de la diapositiva anterior. Como vemos, en el potrero que tenía 5 sitios, en cada uno de los sitios se sacó la producción forrajero de todos los estratos, el índice de cosecha o factor de uso y la superficie de cada sitio. Con todos estos datos se saca la materia seca de cada uno de los sitios que está disponible, que es el producto de la producción forrajera por el índice cosecha por el número de hectáreas. Si se suma la materia seca de todos los sitios del potrero, nos va a dar la cantidad de forraje disponible a lo largo del año. Si por el otro lado sacamos el consumo de una cabra de 47 kilogramos de peso vivo, que el consumo de materia seca sería el 3%, el producto de 47 por 0,03 por 365 días nos va a dar que una cabra consume por año 514 kilogramos. Dividiendo el consumo de una cabra por año por el forraje disponible a lo largo del año de ese potrero, nos va a dar la receptividad del potrero, que en este caso son 148 cabras.